Para Federico García Lorca, gitano era sinónimo de nobleza y fortaleza. En su obra, los gitanos adquieren una dimensión casi mítica. Representan el instinto de libertad que lucha contra las normas establecidas, que lucha contra el destino. Y no son los gitanos solamente, es un universal del destino de todos los seres humanos. Lástima que no todos tengan la sensibilidad del gran poeta granadino. En pleno siglo XXI todavía hay gente que asocia la palabra gitano a flamenco, a chabolista, incluso, como dice la Real Academia Española de la Lengua en una de sus definiciones, a trapacero. Uno de los principales problemas que encuentran gitanos y gitanas en el ejercicio pleno de su ciudadanía es la persistencia de estereotipos negativos. Son prejuicios arrastrados desde hace siglos, a pesar del gran avance que la situación de los gitanos ha experimentado en los últimos decenios. Y claro que hay gitanos que responden a ese estereotipo, pero cuidado, igual que le pasa a los blancos, que le pasa a las mujeres, que le pasa a los heterosexuales, que le pasa a los cuñados. Marginalidad y pobreza son posibles gracias a un sistema simbólico de jerarquización étnico-racial, el antigitanismo del que habla Sueños y sombras sobre los gitanos. Un libro que repasa los diversos mecanismos que permiten la discriminación del pueblo gitano en España y los elementos que podrían posibilitar el fin de esta segregación histórica. Ismael Cortés, doctor en Estudios Internacionales de Paz y Conflictos, diputado de Unidas Podemos y autor de Sueños y sombras sobre los gitanos. Bienvenido y gracias por estar aquí en La Frontera, Ismael. Un gusto, gracias por invitarme, monedero. Ismael, 500.000 de gitanos y gitanas muertos en los campos de exterminio nazis, ¿no? Y luego llega una falangista y dice que la culpa era de las víctimas. Es una estrategia muy antigua culpar a la víctima, de tal modo se redime al verdugo. Queda mucho por hacer en la formación de la conciencia sobre lo que sucedió en el Holocausto en todas sus dimensiones y especialmente con el pueblo gitano, a diferencia del pueblo judío, que sí que ha tenido figuras relevantes de talla intelectual y política que han podido reivindicar la memoria de la Shoah. En el caso del pueblo gitano aún queda mucho por hacer y espacios mediáticos e intelectuales tienen que ser capaces de acoger a figuras gitanos y gitanas que puedan explicar lo que pasó en aquellos campos del horror y el exterminio. Claro, porque esa estigmatización, ¿no?, que llevó al pueblo gitano a los campos de exterminio sigue hoy teniendo validez en el siglo XXI. Sí, es estremecedor. Yo el tiempo que estuve viviendo en Hungría me gustaba curiosear las producciones culturales, especialmente documentales que se producían allí, y había un programa que era especie de callejeros y consultaban cámara en mano a la gente por la calle de Budapest y la mayoría de las personas respondían que a día de hoy estarían a favor de otro holocausto de los gitanos. Es decir, que esa percepción en el imaginario colectivo no ha desaparecido y eso es debido a que no se ha trabajado en una plena conciencia de lo que ocurrió y especialmente de las raíces, ¿no?, de esos estereotipos que están tan profundamente arraigados en la mentalidad colectiva. Claro, supongo que algo hará, ¿no?, que el pueblo judío fue capaz, ¿no?, de tener gentes con dinero y con influencia como para trasladar, ¿no?, el horror, ¿no?, como dices, de la Shoah, mientras que el pueblo gitano no ha tenido esa posibilidad, ¿no?, de conquistar Hollywood, de conquistar medios de comunicación, de conquistar universidades para poder contarnos, ¿no?, esa parte de la historia que todavía está casi por contar. Nunca es tarde si la dicha es buena, aún estamos a tiempo de recuperar esa memoria perdida. Pero sí que es cierto que al pueblo gitano se le excluyó de los juicios de Nuremberg y esto tuvo mucho que ver. El pueblo gitano y el papel que jugó en el Holocausto ha sido negado hasta hace muy poco. Hasta la década de los 80, Polonia incluso negaba que el pueblo gitano hubiese sido llevado a los campos de exterminio por los mismos motivos que el pueblo judío. Incluso Alemania también consideraban que los gitanos y las gitanas que murieron en los campos de exterminio fue debido simplemente a su condición de delincuentes. Sin embargo, cuando uno estudia los fundamentos raciológicos que llevaron a los gitanos a los campos de concentración, se da cuenta de que no había apenas ninguna diferencia, incluso las leyes de sangre eran más estrictas con el pueblo gitano que con el pueblo judío. Esto significa que con que se localizara que una persona tenía algunas gotas de sangre de sus antecesores por sus venas, esto ya te podía llevar a un campo de concentración. Entonces eran muy estrictos a la hora de mirar la genealogía de las personas que pudieran ser sospechosas de ser gitanas. Ya. Oye, España con tantos, ¿no?, nacionales gitanos y con
con esa historia también de represión, ¿no?, tan antigua del pueblo gitano, resulta que al final tenemos también nuestro George Floyd, ¿no? Y no es una persona negra, sino que es una persona gitana. Tenemos mucho George Floyd en España. Lo que pasa es que cada vez que ocurre un acto de represión institucional, en este caso fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, no siempre hay una cámara para filmarlo in situ. Y eso hace que se pierda la conciencia de ese fenómeno. Pero a mí me parece particularmente conmovedora la historia porque he podido estar cercano a la familia y visitar varias veces a la familia en Asturias, el caso del joven Eleazar, que murió a las puertas del estadio del Molinón. Era un joven con una discapacidad visible que iba con su familia a ver un partido de la selección española, un día realmente feliz para él. Salió un momento para comprar un refresco y unos snacks y cuando vuelve los guardias de seguridad acompañados por la policía no le dejan acceder al estadio. El joven muestra su disconformidad y a partir de ahí se le viene encima una golpiza que acaba con un desenlace fatal. Estos hechos están por investigar, pero la familia a día de hoy está esperando un gesto por lo menos de cercanía y de arropamiento por parte tanto del estadio como del ayuntamiento. Y este es un caso entre muchos otros, ¿no? En el momento en que incluso una persona joven, en este caso, con una discapacidad absolutamente visible, por el hecho de ser gitano, se percibe como un elemento extremadamente peligroso. También está el caso de Daniel Jiménez, ¿no?, en Algeciras. Sí, es un caso incluso más complejo porque le envuelve la opacidad de los centros de penitenciaría, ¿no? Y en ese caso también es un caso que aún queda por resolver, qué ocurrió allí y a qué se debió también el desenlace trágico que acabó con la muerte de Daniel. Pero, como digo, hay muchos casos más en España que son poco tratados mediáticamente. Ismael, el racismo cultural, el racismo social, al final termina escondiéndose en las propias instituciones, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota que pude vivir yo. No te voy a decir la ciudad porque tampoco quiero señalar con demasiada virulencia, pero era el caso en el que salíamos a tomar un helado en una tarde de verano con unas mujeres ancianas, además gitanas, y en el momento en el que la gente percibe que hay un grupo de 10, 12 mujeres gitanas comprando en un establecimiento del centro de la ciudad, deciden llamar a la policía. La policía llega, pide los carnets de identidad a las mujeres ancianas gitanas, es decir, no constituían ningún tipo de riesgo para la seguridad, y entonces se arma un jaleo, se arma evidentemente una disputa entre la policía y las ancianas gitanas. Tenemos un claro caso de antigitanismo social y cultural, es decir, se percibe que hay unas mujeres gitanas en el centro del barrio y que no es lo habitual, por lo tanto hay una sensación de riesgo, se llama a la policía y la policía, en lugar de llegar y ver que no ocurre nada, piden las identificaciones y tratan efectivamente a estas mujeres ancianas gitanas como potenciales delincuentes. No quiero ni imaginarme cuando todos estos prejuicios se metan en un algoritmo. Puede ser terrible. Sí, eso ya está sucediendo, de hecho. Y lo complejo, e incluso lo peligroso, yo diría, del tema de cómo esa nueva mano invisible de la época neoliberal actúa no solamente en las redes sociales, sino que se está incorporando también a servicios de seguridad pública. Hace unas semanas comentaba con un grupo de investigación que trabaja tanto en la Complutense y tiene también redes a nivel europeo, incluso se extiende hasta Australia, y me comentaban cómo hay servidores privados que están dotando de infraestructura digital a las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el mundo. Entonces hay una especie de red global que surte de infraestructura digital a los diferentes países y ahí ya está actuando este algoritmo discriminador contra determinadas ideologías, determinadas posiciones también que tienen que ver con culturas minoritarias, grupos étnicos, etc. Esto es un mecanismo que actuará sin que la ciudadanía en general lo percibamos, pero que estará en el día a día en la vigilancia de aquellos que se conciben como grupos peligrosos. El racismo de Vox viene a enrarecer todo esto. No sé si te has visto en la obligación de alguna forma de escribir este libro para intentar luchar contra ese sentido común que es tan poco democrático. El fenómeno de Vox viene a destapar la caja de los truenos, ¿no? Una caja de los truenos que ya estaba encerrada en el alma de la sociedad europea y de la sociedad española durante mucho tiempo. Y ellos han aprovechado un momento de crisis para dar rienda suelta
a todo ese imaginario fantasmagórico que nunca ha dejado de existir en nuestro país, pero también en el resto de Europa. Ellos lo que hacen es, bueno, decir sin tapujos lo que cualquier persona decente no diría en público por simple pudor. Si lo hiciera un rapero se le metería a la cárcel. Si lo hace la gente de Vox, parece que se les entiende. Y ya no es solamente quién lo diga, sino contra quién lo diga. Porque aquí hay muchos sectores de nuestra sociedad, especialmente sectores del poder mediático y político, que cuando criticas a la figura del rey, ellos sienten que el país se ve atacado. Sin embargo, cuando se atacan a minorías étnicas y culturales, ellos no se molestan. Y a eso sí que son permisivos. Eso pasa porque el rey no es el rey de los gitanos. Fuera el rey de los gitanos sería otra cuestión. Ismael, ¿qué es la identidad gitana? A mí si me preguntaran qué es la identidad, no sé, española, no sabría qué contestar. ¿Hay una identidad gitana? La pregunta por la identidad es una pregunta, como tú ya has formulado, altamente compleja. Pasa un poco como con el tiempo. San Agustín decía que es el tiempo. Es algo que si no me lo preguntan lo sé, pero si me preguntan no soy capaz de responder. Al fin y al cabo, si hay un elemento determinante de la identidad gitana, es precisamente esa capacidad de vivir en libertad. ¿Y esto qué significa? De no imponer, incluso no hacer proselitismo para decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida, pero tampoco dejar que nadie determine ni tu forma de ser ni tu forma de actuar. Por eso el pueblo gitano ha sido un pueblo extremadamente tolerante con los demás pueblos. Nunca le ha dicho a otro pueblo, tú tienes que ser como yo. Es decir, el pueblo gitano y la persona gitana nunca va por ahí intentando gitanizar a los demás, pero eso sí, que tampoco intenten apallarlo o que tampoco intenten robarle su ser. ¿Y eso implica que gitanos de diferentes nacionalidades tienen rasgos en común que pesan más que las nacionalidades propias de su documento de identidad? Sí, yo me atrevería a decir que sí. Es decir, el hecho de ser gitano, tú puedes ir a una comunidad gitana en Rusia, tú puedes ir a una comunidad gitana en Suecia, en Rumanía, en Hungría, y vas a sentir como hay un suelo cultural común, que eso se expresa en muchas manifestaciones culturales, ¿no? Desde la forma de la vida en comunidad, la vida comunitaria, la vida familiar, la forma en que se expresan el arte, la música y al fin y al cabo también la lengua. Hay elementos en común. Hay que recordar que el romanés es la lengua indoeuropea que tiene más elementos actuales del sánscrito y es algo que continuamente se niega y se invisibiliza. Y es algo que un gitano español, utilizando las palabras que quedan vivas del caló, que son en torno a 500, 600, puede ir a cualquier otro país europeo y puede encontrar ese mínimo común denominador, incluso con expresiones muy concretas que tienen que ver con los gitanos. Y eso te ata mucho más que una identidad territorializada, porque la identidad gitana no es una identidad territorializada, es una identidad que se apoya en la diáspora. Vamos conociendo más los mecanismos racistas vinculados a la población negra, porque Estados Unidos es como un referente que nos cuenta constantemente en las películas, incluso en las noticias. ¿Esos mecanismos de discriminación tienen rasgos en común con la discriminación del pueblo gitano? Tienen patrones muy similares. La primera cuestión es la segregación espacial. Como si tú vas a Estados Unidos te das cuenta de que las comunidades afroamericanas viven en determinados espacios segregados, que eso ya lo aparta de la interacción con el resto de la sociedad. Eso lo podemos encontrar también en cada una de las ciudades de España, ¿no? Aquí en Madrid, pero también en Barcelona, en Granada, en Valencia. En cualquier sitio tú puedes encontrar o puedes trazar esa geografía gitana, que es una geografía segregada del resto de la población y obligadamente marginada. Eso ya te da un patrón de similitud entre la exclusión que vive en la población afroamericana en Estados Unidos y la población gitana, no solo en España, sino en toda Europa. Y después sí que también hay rasgos de discriminación estructural. ¿Esto qué significa? Que cuando hay un grupo que se ve discriminado, no solamente en el acceso al poder económico, sino en el acceso al poder mediático, intelectual, cultural, etcétera, significa que hay todo un sistema de opresión contra un determinado grupo de población en concreto. Claro, la solución yo creo que no pasa por el asistencialismo, ¿no? Porque de alguna manera el asistencialismo al final termina construyendo guetos, ¿no?, de asistidos y falta esa relación con el entorno. ¿Cómo ves tú eso?
El asistencialismo es un mecanismo de perpetuación de la exclusión y la marginación. Es un mecanismo que tiene que ver con las formas de caridad que inventó la Iglesia Católica, especialmente en el siglo XVIII, siglo XIX, en el que no pretendían llevar a cabo una transformación social, pero sí mantener unos mínimos de dignidad para aquellas personas que se veían abocadas a vivir en la miseria. Entonces parece que simplemente con llevar a las personas que se veían abocadas a vivir en el extrarradio un poco de comida o algunas mantas para que no pasaran frío, su conciencia quedaba tranquila. Evidentemente esa no es la estrategia por la que pasa la emancipación del pueblo gitano. El pueblo gitano, en primer lugar, tiene que ser reconocido como un sujeto de derechos, tanto a nivel político como a nivel cultural, y además de eso tiene que haber una interacción plena con el resto de la sociedad, en vivienda, en educación, en trabajo, en todas las áreas. Si seguimos manteniendo relegados a determinados espacios segregados, a grandes capas de la población gitana, la transformación social nunca llegará. ¿Puede entenderse el pueblo gitano como el pueblo vasco, el pueblo catalán, el pueblo gallego? En determinados aspectos sí, porque es un pueblo que ha permanecido en la península ibérica desde antes que España se constituyese como tal, se constituyese como el país que hoy en día es. Por lo tanto, un grupo de población que lleva siglos existiendo en este territorio, que tiene la voluntad de seguir siendo gitano, a pesar de las diferentes, más de 200 pragmáticas reales que se han dirigido a exterminar la cultura y a veces incluso la existencia física del pueblo gitano, y que comparte una lengua, una cultura y una voluntad de proyectarse en el futuro como tal. Evidentemente no es una identidad territorializada, por lo tanto no puede ser un copia-pega, pero en términos de derechos políticos y culturales sí que podría abrirse el debate de reconocer a este sujeto que siempre ha vivido siempre ha convivido con el resto de pueblos, incluso ha adoptado rasgos culturales determinados, bien si son catalanes, andaluces o vascos, pero nunca han dejado de ser gitanos y de utilizar determinadas costumbres, determinadas maneras de ser y determinadas maneras de relacionarse. Cada vez hay más mujeres y hombres gitanos estudiando, por ejemplo, en universidades, pero lo que no tiene nombre no existe y quizá haría falta más diputados y diputadas en el Parlamento, en el Senado, senadores y senadoras. Hacen falta más personas gitanas en todos los ámbitos de la sociedad. Por supuesto, en el ámbito político, que para mí es un espacio de poder determinante, pero igualmente en el espacio mediático, también en los espacios de trabajo, en los espacios culturales. El éxito, si se me permite, que han tenido los afroamericanos en Estados Unidos es que han sido capaces de desplegar un dispositivo cultural en el que la población afroamericana toma visibilidad y toma poder, tanto en el espacio de Hollywood, en series norteamericanas que finalmente acaban globalizándose, y quién no ha crecido con El Príncipe de Bel-Air, por ejemplo, ¿no? Todos estos factores indican que la presencia de la población gitana tiene que ir acompañada de un empoderamiento en todos los ámbitos, en el deporte, en el cine, en la política, en la educación y en los ámbitos también de trabajo cotidiano. Claro, estoy pensando en el programa este de los Gypsy Kings, ¿no? Que no sé si ayuda mucho ese programa a esta Bueno, identidad. el programa de los Gypsy Kings es un formato curioso porque no deja de ser una adaptación a los nuevos tiempos de los llamados gitanismos y gitanerías, que eran formas teatrales que ya existían en el siglo XVIII y en el siglo XIX, que cogían un arquetipo gitano que precisamente jugaba el papel del personaje exótico, que siendo parte de la sociedad española apunta y aporta ese punto de orientalismo, ¿no? de persona que se escapa a la norma, que viste de manera estrafalaria, que habla de manera estrafalaria, y que eso provoca la fascinación y la risa. Gypsy King es un elemento que perpetúa un arquetipo, pero no es tan peligroso como otras formas de antigitanismo, mucho más sutiles, mucho más invisibles, pero con consecuencias más devastadoras. Oye, para despedirnos, Ismael, déjame preguntarte, yo estoy convencido de que el sujeto revolucionario del siglo XXI van a ser las mujeres, ¿no? Sobre todo por la carga que llevan de reivindicación económica, pero también reivindicación de identidad, reivindicación de raza. ¿Cómo está el papel de la mujer en el mundo gitano? En lo que yo conozco, las mujeres gitanas cada vez tienen un papel
más activo. Incluso en el Congreso de los Diputados vemos como hay 2 mujeres que son gitanas, que están teniendo una voz activa, por supuesto desde una dialéctica ideológica diferente a la mía, pero incluso en el espacio de la izquierda hay muchas mujeres gitanas activas, con una alta formación y una capacidad de discurso que yo podría decir que se han convertido en el motor del cambio para el pueblo gitano. Yo he visto, ¿no? Con amigas también gitanas, y cómo van reivindicando espacios de libertad. A veces cuesta también en otros sitios, ¿no? Pero siempre se ha señalado como uno de los déficits donde tenemos que hacer más hincapié y que también podrían ayudar, bueno, pues a que las mujeres gitanas también colaboren, ¿no?, en esta aceptación del pueblo gitano como un gran aporte, ¿no?, a la evolución democrática de nuestras sociedades. Sí. Esto tiene que ver con cómo se perciben determinados aspectos reaccionarios que la sociedad mayoritaria no es capaz de asumir como suyos. Entonces siempre intenta apuntar hacia afuera, ¿no? O bien a la comunidad gitana, o bien a la comunidad musulmana, etc. Si lo que te refieres es explícitamente a las formas de dominación masculina, que son un patrón universal, como tú bien sabes que ya describió Pierre Bourdieu en un libro magistral, claro que hay elementos que tienen que ver con el patriarcado en la sociedad gitana, pero como en cualquier otra sociedad, igual que determinados patrones que puedan tener que ver con la homofobia, pero tampoco la sociedad católica hegemónica está libre de ellos. Yo creo que en este sentido, en todas las grandes luchas que tienen que ver con la lucha de clases por un lado, pero también con la lucha de todos esos sujetos, a los cuales incluyo a las mujeres, que están abanderando la revolución en el siglo XXI, el pueblo gitano también tiene que ser capaz de avanzar con esa ola, si me permite, revolucionaria. Sueños y sombras sobre los gitanos, un libro de la editorial Bellaterra que Ismael ha escrito para darnos un poco de luz sobre algo que tiene que salir de los estereotipos. Te damos las gracias. En la frontera yo me siento muy a gusto contigo. Espero que tú también en nuestra frontera te sientas como en casa. Sí, sí, y recordar que siempre las fronteras hay que saber traspasarlas de un sitio a otro y ojalá diluirlas, ¿no? Así será. Muchas gracias, Ismael, por acompañarnos. Un placer, Juan Carlos.